Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Bueno, hoy traemos un material que resulta verdaderamente asombroso por su nivel de detalle Ujú. y sobre todo por cómo entrelaza diferentes épocas. Tenemos sobre la mesa una transcripción extensísima, casi laberíntica. A ver, un vídeo de YouTube del canal El Nuevo Samuel Lozano. Una transcripción que tiene tela, desde luego. Vaya que sí. La misión de nuestro estudio detallado de hoy es explorar cómo este creador de contenido rescata unas enigmáticas profecías escritas originalmente en 1994. Exacto, por el autor austriaco Gottfried von Werdenberg. Eso es, en su libro titulado Visión 2004. Y esos textos terminaron publicados en una página web alemana muy rudimentaria, allá por el año 2002. Sí, La premisa central del creador del vídeo es que estas visiones, redactadas hace ya décadas, parecen encajar como piezas de un rompecabezas con los eventos geopolíticos que llenan las portadas de los periódicos en la actualidad. pero antes de sumergirnos en la cronología de esos eventos, es crucial establecer una regla de oro para la exploración de las fuentes de hoy. Totalmente. El material que vamos a analizar aborda temas geopolíticos extremadamente sensibles. Menciona a líderes políticos de distintas ideologías, tanto de derechas como de izquierdas, e involucra directamente a naciones enteras. Estados Unidos, Rusia, China, Irán, Israel. Sí, entre otras. Por eso, para quienes nos escuchan, queremos dejar absolutamente claro que nuestro programa mantiene una postura estrictamente neutral. Nuestra labor aquí es diseccionar intelectualmente esta narrativa profética con total imparcialidad. Ujú. Nos limitamos a exponer la visión y las interpretaciones del creador del contenido original, sin suscribir, juzgar ni respaldar ninguna de las posturas políticas, religiosas o ideológicas que se vierten en la fuente. No tomamos partido en absoluto. Para nada. Simplemente analizamos la fascinante arquitectura de la información que nos proporciona el vídeo. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el vídeo arranca con un detonante temporal que busca captar la atención desde el primer segundo. Un detalle muy concreto. Muy concreto, sí. El creador destaca un dato específico de esa antigua web del año 2002. La predicción afirmaba tajantemente que el papa que sucediera a Juan Pablo II sería el último de la historia. O sea, una afirmación rotunda. Exacto. Y al analizar esto bajo la lente de la historia reciente, la fuente sugiere que el hecho insólito de tener a dos papas vivos al mismo tiempo, Ratzinger y Francisco, no fue una simple anomalía administrativa. Claro, el vídeo le da una lectura mucho más profunda. Lo interpreta como un intento deliberado de las altas esferas por engañar al destino, como si quisieran alterar una línea temporal inevitable. Y para darle más peso a esta idea, el creador llega a mencionar un supuesto artefacto. El cronovisor, Eso es, el cronovisor vaticano. que según las leyendas urbanas, sería una máquina oculta en el Vaticano, capaz de visualizar el futuro. Lo cual sugiere que las élites eclesiásticas vieron el colapso inminente. Y entonces intentaron confundir el curso de los acontecimientos mediante esta bicefalia papal, manteniendo a dos papas. Lo fascinante aquí es cómo la fuente conecta ese hito temporal vaticano con un panorama global mucho más amplio, argumentando que el verdadero peligro inminente para la humanidad no es el estallido de un conflicto armado tradicional, sino, paradójicamente, una supuesta paz. Una paz peligrosa. Muy peligrosa. El creador del vídeo recurre a textos bíblicos, citando pasajes de Tesalonicenses y del libro del Apocalipsis, para fundamentar una advertencia escalofriante. Según la fuente, cuando el mundo, y en particular potencias como Estados Unidos e Irán, anuncien un acuerdo de paz y seguridad, será en ese preciso instante cuando se desatará la destrucción repentina. Es decir, que bajo esta óptica, las guerras actuales o futuras serían meras herramientas de presión. ¿Excusas diseñadas para forzar esa falsa paz diplomática? Una diplomacia que en realidad actúa como el interruptor que enciende el clímax profético. Exactamente. Pues a ver, ese periodo de desgaste previo al gran clímax está lleno de detalles que la fuente describe como tensiones globales preliminares. El creador del vídeo enumera una serie de coincidencias geopolíticas que dibujan un escenario de asfixia sistemática. ¿Un ahogo progresivo de la economía y la sociedad? Sí, en primer lugar expone una crisis energética a escala monumental, originada por un bloqueo total del estrecho de Hormuz. Un punto crítico para el comercio global. Totalmente crítico. Según la narrativa del vídeo, este estrangulamiento estratégico provocaría que el tráfico mundial de petróleo cayera en picado, en torno a un 90%. Menuda barbaridad.
Un 90% es prácticamente la parálisis total del Y transporte. como consecuencia directa de esa parálisis, la fuente relata que Rusia aprovecharía la coyuntura para cortar definitivamente el suministro de gas a Europa. Dejando al continente a oscuras y helado. Una acción que obligaría a la población europea a retroceder siglos en el tiempo, teniendo que recurrir masivamente a la madera y al carbón para no morir de frío en sus propios hogares. Y ese colapso energético es solo el primer dominó en caer, según el documento original de 1994. Ujú. La profecía continúa detallando el hundimiento absoluto del poder económico e industrial de Alemania. El texto menciona de forma explícita que el célebre milagro económico alemán se acabará para siempre. Y el creador del vídeo traza un puente directo entre esa afirmación de los años 90 y las noticias económicas recientes, ¿verdad? Se menciona las noticias actuales sobre el cierre de fábricas históricas de grandes firmas automovilísticas en Alemania. Dejando de fabricar coches, un pilar de su economía. La fuente señala que países como Francia e Italia caerían bajo el control de gobiernos de extrema izquierda, Los cuales se verían desbordados por gravísimos disturbios sociales. que desembocarían en auténticas guerras civiles, con turbas incontrolables saqueando y reduciendo a cenizas grandes áreas metropolitanas. Y mientras el continente europeo se consume en ese caos interno, el tablero geopolítico da un giro radical hacia Asia. Donde emerge un nuevo actor dominante. La fuente describe la irrupción de China, alzándose definitivamente como la gran superpotencia hegemónica. El vídeo detalla cómo este país utilizaría su inmensa capacidad de movilización y mano de obra barata para ensamblar un ejército ultramoderno en tiempo récord. Hay un detalle técnico que resalta muchísimo en esa exposición. Sí, la creación de lo que la profecía denomina pequeños tanques chinos. Esos vehículos blindados, aparentemente muy ágiles y altamente tecnológicos. Que resultarían ser inmensamente superiores en combate a los tradicionales y pesados tanques rusos. Y esta ventaja táctica permitiría a las fuerzas chinas avanzar y conquistar vastas extensiones del sur de Rusia y de Siberia. Toda la narración construye una atmósfera de colapso global donde las alianzas históricas saltan por los aires de forma espectacular. Pero todo ese inmenso desgaste en los frentes de Europa y Asia funciona dentro de la lógica del youtuber como una gigantesca maniobra de distracción. Una cortina de humo. Exacto. Todo ese ruido ensordecedor sirve de telón de fondo para encubrir el verdadero evento catalizador. El evento que lo cambia todo. Aquel que cambiaría el curso de la historia humana de forma irreversible y que marcaría el inicio definitivo de la Tercera Guerra Mundial. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el análisis traslada el epicentro de la destrucción total a miles de kilómetros de distancia, A Estados Unidos. concretamente a la ciudad de Nueva York. La visión de Verdenberg describe la aniquilación completa de la isla de Manhattan. Pero el método de destrucción rompe con el imaginario típico que tenemos de la Guerra Fría. Sí, no se trata de una lluvia de gigantescos misiles balísticos intercontinentales descendiendo desde la estratosfera con grandes estelas de humo. Para nada. La fuente relata el uso de pequeños y sofisticados artefactos nucleares. Detonados directamente desde un barco mercante aparentemente inofensivo, que estaría anclado o navegando muy cerca de la costa. Y la descripción visual de este ataque es verdaderamente terrorífica. Es de película. El documento asegura que las ondas de choque resultantes no harían volar los rascacielos en 1000 pedazos de manera inmediata. En su lugar, el impacto inclinaría las estructuras enteras varios grados. Si alguien pudiera observar la escena desde el océano, tendría la perturbadora ilusión óptica de que los emblemáticos rascacielos de Manhattan caminan lentamente hacia el mar. Como si avanzaran hacia el agua antes de hundirse de forma implacable hasta quedar al ras del suelo. Y la minuciosidad con la que el autor del video aborda este evento llega a su punto álgido cuando intenta sincronizar las fechas de la profecía con el calendario actual. Sí, porque el texto original de 1994 establece un marco temporal muy ambiguo pero a la vez específico. Señala que este ataque catastrófico ocurrirá a principios del verano en Austria, Y el youtuber emprende un complejo cálculo deductivo. uniendo varias piezas. Exacto. Y llega a la conclusión de que el Mundial de Fútbol del año 2026 encaja milimétricamente en este esquema. Este torneo se celebrará de forma conjunta en Estados Unidos, Canadá y México. Y cuenta con Irán como uno de los posibles países participantes, que es clave en la narrativa. Claro, dado que la competición arranca a mediados de junio, el creador del contenido subraya que el solsticio,
El momento astronómico exacto que marca el inicio del verano en Europa y por ende en Austria es el 21 de junio de 2026. Para la fuente, un evento de magnitud global como un mundial representa la excusa perfecta. La fachada ideal. Sí, de un flujo masivo e incontrolable de mercancías y personas. Ideal para lograr infiltrar ese letal barco mercante en el puerto de Nueva York sin levantar sospechas. Ese intento de fundamentar una profecía de los años 90 con eventos deportivos futuros da un giro aún más llamativo cuando el youtuber recurre a publicaciones del mundo financiero. Concretamente a la revista The Economist. El análisis se detiene en una supuesta portada proyectada para el año 2026. Según la interpretación del creador del vídeo, en esa imagen se distingue claramente la silueta de un barco mercante. Y justo por encima, flotando en la composición, un puño derecho alzado. La fuente asocia inmediatamente la estética de ese puño, prestando especial atención a elementos cromáticos como el color azul y a la forma general, con la figura de un expresidente estadounidense muy reconocible por su cabello anaranjado. La teoría que articula el vídeo es que las grandes élites mundiales mantienen un código de comunicación críptico, avisando de sus movimientos geopolíticos más macabros a través de mensajes ocultos incrustados en la cultura pop y en portadas de revistas de alto nivel. Todo este entramado de destrucción estaría orquestado, según el vídeo, con el único fin de salvar el valor del dólar. Y mantener a flote un sistema capitalista que de otra manera estaría abocado a un colapso inminente. Esa misma línea argumental plantea la necesidad de reiterar nuestro compromiso con la absoluta imparcialidad de este espacio. Lo que la fuente expone en este punto es una estructura clásica de las teorías de la conspiración contemporáneas. El creador del vídeo busca un patrón de orden dentro de la inmensa complejidad y el caos del mundo actual. Al entrelazar figuras políticas altamente polarizantes con eventos multitudinarios como un mundial de fútbol y publicaciones financieras de prestigio, construye una narrativa que intenta dar una respuesta estructurada a la ansiedad colectiva. Sin embargo, dejando a un lado la viabilidad de la conspiración, la sección que resulta estructuralmente más compleja de todo el material original es el análisis matemático. El análisis que realiza para calcular el saldo de víctimas de este evento. Los números que maneja el vídeo son sobrecogedores. Son brutales. Una vez que relata la destrucción de Nueva York y el consiguiente estallido global, el creador se adentra en unas matemáticas poblacionales muy precisas. Si conectamos esto con un panorama más amplio, la profecía original dictamina que, al final de todos los eventos, quedarán como máximo 600 millones de habitantes en toda la faz de la Tierra. El youtuber decide hacer los cálculos matemáticos en directo para demostrar cómo se llega a esa cifra. Parte de una base demográfica actual de aproximadamente 8.100 millones de personas. Y el primer paso de su ecuación es aplicar lo que él denomina una purga. Basada en textos del Apocalipsis, que consiste en restar un 25% de la población mundial. Ese primer golpe elimina a unos 2.025 millones de personas. Dejando a la humanidad en 6.075 millones. E inmediatamente después, a esos sobrevivientes les aplica una segunda reducción de proporciones bíblicas. Restando una tercera parte del total restante. Y casualmente, esa tercera parte equivale exactamente a otros 2.025 millones de individuos. El resultado matemático de estas dos sustracciones sucesivas deja a la población mundial en 4.050 millones. Lo que supone, con una precisión milimétrica, exactamente la mitad de la humanidad actual. Pero la progresión matemática expuesta en el vídeo no se detiene en ese punto. Para nada. Según la fuente, esos 4.050 millones de personas representarían a los sobrevivientes de la fase puramente bélica. Es decir, de las guerras convencionales y nucleares provocadas por el ser humano. La reducción final hasta alcanzar la fatídica cifra de 600 millones estipulada por von Werdenberg se produciría a raíz de una serie de eventos cósmicos, de los que hablaremos enseguida. Poniendo estas cifras en perspectiva, la fuente plantea un escenario donde únicamente lograría sobrevivir un 7,4% de la especie humana. Es decir, más del 92% de la población actual desaparecería por completo. Y el creador del vídeo dota a este pequeño remanente de un significado fuertemente espiritual. Asociando a los sobrevivientes con la figura bíblica de los mansos que heredarán la tierra. Describiéndolos como individuos que habrían logrado superar lo que él define como la muerte segunda. Una especie de examen final reservado únicamente para las almas más antiguas y puras. En medio de toda esta densidad analítica sobre misiles, purgas bíblicas y aniquilación global, el análisis sufre una interrupción curiosísima y tremendamente mundana. Una interrupción del chat, ¿verdad? Sí.
Durante la transmisión del youtuber, alguien interviene en el chat con una pregunta pragmática que parece sacada de contexto, pero que resulta fascinante. ¿Cuál era la pregunta? Si estalla la Tercera Guerra Mundial y el mundo colapsa, ¿las deudas de las tarjetas de crédito se borran? Es increíble. Es increíble observar cómo la psicología humana, incluso cuando se enfrenta teóricamente al fin de los tiempos, sigue anclada a las preocupaciones del día a día. Como la hipoteca, el pago del coche o los préstamos personales. Exacto. Esa preocupación ilustra perfectamente la disonancia cognitiva de la ansiedad moderna. Y lejos de esquivar la pregunta por considerarla trivial ante un apocalipsis, la fuente le dedica un análisis exhaustivo. Desglosando 4 escenarios financieros sumamente específicos respecto al futuro de las deudas en tiempos de guerra. El primer escenario planteado es el de la continuidad financiera, El creador utiliza el ejemplo actual de naciones en conflicto como Ucrania, para señalar que los sistemas bancarios hacen todo lo posible por seguir operando. exigiendo el cumplimiento de los pagos a pesar de la caída de misiles. El segundo escenario se describe como una congelación temporal, Una situación en la que los gobiernos podrían decretar moratorias o pausas institucionales. pero la fuente recalca que esto simplemente retrasa el problema. En ningún caso implica un perdón o la eliminación del capital adeudado. El tercer escenario, que detalla el vídeo, resulta especialmente crudo por su realismo económico. La inflación masiva. El youtuber lo explica de forma muy gráfica. Si una persona tiene una deuda de 10.000 euros en el banco, el valor nominal seguirá siendo exactamente de 10.000 euros. Sin embargo, debido a la hiperinflación generada por el esfuerzo bélico, el valor real de ese dinero se desplomaría. La deuda numérica sería técnicamente más fácil de saldar. Pero a costa de que el precio de los bienes básicos, como los alimentos, se multiplicara hasta volverse inalcanzable. Finalmente, el cuarto escenario es el temido reinicio financiero total. Y aquí el creador lanza una advertencia durísima a su audiencia. Un reseteo del sistema no es una especie de amnistía o un alivio para el ciudadano común. Traería aparejada la vaporización masiva de los ahorros privados Unas cifras de desempleo devastadoras. y un nivel de caos económico de tal magnitud que obligaría al Estado a asumir un control absoluto y férreo sobre todos los recursos. La conclusión de este segmento es que el apocalipsis no servirá como excusa legal para dejar de pagar las cuotas del ordenador o del préstamo personal. Toda esa inyección de brutal pragmatismo financiero contrasta violentamente con el siguiente bloque de la profecía. Porque a partir de este momento, la narrativa abandona por completo la geopolítica, Los bancos y los cálculos bélicos desaparecen. para adentrarse de lleno en un terreno puramente cósmico y de tintes sobrenaturales. Según el relato del autor austriaco, el clímax definitivo que altera el planeta no es provocado por los misiles del ser humano. Sino por la intervención directa de las fuerzas del universo. Así es como el vídeo introduce la famosa narrativa de los 3 días de oscuridad. La descripción de la fuente adopta un tono profundamente cinematográfico. Relata que los eventos comienzan en una hermosa mañana de verano en Austria, alrededor de las 10 de la mañana. El cielo está completamente despejado, sin una sola nube a la vista. De improviso, el sol comienza a perder su brillo, oscureciéndose no por un eclipse lunar tradicional, sino por la aparición de una inmensa nebulosa cósmica. La oscuridad absoluta engulle el planeta. Tras unos minutos de penumbra, miles de millones de puntos blancos irrumpen en el cielo. Y comienzan a precipitarse hacia la superficie a gran velocidad. El creador describe que se trata de bolas de fuego incandescente, cada una con un tamaño similar al del puño de un niño. Estas esferas llueven con una precisión aterradora, impactando en el suelo a intervalos perfectos de entre 50 y 100 metros de distancia unas de otras. El panorama que dibuja esa lluvia de fuego es desolador. La fuente relata cómo estos proyectiles cósmicos actúan como un granizo incendiario capaz de consumir vastas extensiones de bosques, granjas, fábricas y metrópolis enteras. Sin embargo, hay una característica fundamental en este evento que el creador del vídeo subraya con insistencia. De manera inexplicable para la ciencia moderna, este fuego devastador no emite ningún tipo de radiación residual. Quema y destruye la materia, pero deja el terreno completamente limpio. La interpretación que ofrece la fuente es que no nos encontramos ante un crudo invierno nuclear provocado por armas de destrucción masiva, Sino ante un proceso de purificación cósmica diseñado para limpiar el planeta. y mientras la Tierra firme arde bajo esas esferas,
los océanos se conviertan en un auténtico infierno acuático, El relato describe batallas navales de proporciones dantescas en el Mar del Norte. donde el uso de armamento nuclear subterráneo levanta muros de agua. Olas gigantescas que superan los 90 metros de altura. Estas murallas líquidas arrasan sin contemplaciones las costas de Inglaterra, Bélgica, los Países Bajos y Dinamarca. En paralelo, las fuerzas rusas avanzan implacables por el corazón de Europa. Y justo en el instante en que parece inevitable que la resistencia alemana colapse, la narrativa introduce un elemento de pura ciencia ficción. La irrupción de una nave espacial electromagnética de fabricación alemana. ¿Cómo suena? El youtuber relata la existencia de una máquina aeroespacial revolucionaria, capaz de mantenerse en órbita. Equipada con cañones que emiten potentes destellos de luz. Un arma diseñada específicamente para desintegrar en el aire el arsenal misilística ruso más avanzado. Esa mezcla de ingeniería secreta y esoterismo da paso al evento cumbre de la profecía. El fenómeno astronómico que reconfiguraría por completo la geografía terrestre. El youtuber describe la aproximación de un cuerpo celeste ajeno a nuestro sistema. Un planeta muerto y errante al que identifica con la nomenclatura clínica de CIM 0136. Según los datos proporcionados por la fuente, este coloso tendría una masa 13 veces superior a la del planeta Júpiter. Al pasar peligrosamente cerca de la Tierra, su inmensa fuerza gravitacional provocaría un cambio drástico en la inclinación del eje terrestre. Y la alteración de los polos magnéticos. Las consecuencias descritas son cataclísmicas. Un terremoto ininterrumpido a escala global, que se prolongaría durante un día entero. Un día de 24 horas con la Tierra temblando bajo los pies. Un sismo tan potente que, entre otras tragedias topográficas, abriría gigantescas fisuras. Sepultando por completo a la ciudad de Praga bajo millones de toneladas de lava y borrándola de los mapas para siempre. Intentar asimilar la imagen de una ciudad entera tragada por la lava mientras el planeta cambia de eje es abrumador. Sin embargo, la profecía establece que todo ese caos, el fuego constante, el agua enfurecida y la tierra resquebrajada, finalmente cesará. La niebla tóxica y el humo se disiparán. Para ese minúsculo remanente del 7,4% de la población mundial, esos 600 millones de sobrevivientes, el escenario que emerge de las cenizas representa un cambio de paradigma radical. El mundo nuevo, que dibuja el creador del vídeo a partir de los textos de 1994, no se parece en nada al presente. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se articula la idea de redención en este tipo de narrativas. Según la fuente, superado el cataclismo, la humanidad entra en lo que se define como una edad de oro. Pero resulta muy revelador que esta utopía no esté basada en un salto hacia adelante en el desarrollo científico, ni en una sociedad hipertecnológica. Todo lo contrario. El nivel de vida de la civilización retrocede forzosamente a unos estándares muy similares a los del año 1800. Desaparece por completo la red eléctrica, se esfuman los coches y los motores de combustión. Y no queda rastro de la televisión, los ordenadores, los teléfonos móviles, ni ninguna infraestructura de telecomunicación. La subsistencia vuelve a depender de la fuerza motriz de los animales, como los caballos. Y del esfuerzo manual y artesanal de los propios individuos. Incluso las condiciones climáticas del planeta sufren una alteración permanente que, curiosamente, juega a favor de los sobrevivientes europeos. La fuente indica que el cambio en el eje de la Tierra provoca que la región de Europa Central adquiera un clima sumamente cálido y benigno. Muy semejante al que se disfruta hoy en día en el norte de Italia. Este nuevo clima permitiría a los habitantes de los antiguos valles nevados de Austria cultivar enormes plantaciones de cítricos. Además de la geografía, el mapa político y social también se reescribe. Las fronteras cambian de forma pacífica, produciéndose una unificación natural entre Alemania y Austria. La profecía señala que las sociedades resultantes serán profundamente homogéneas, argumentando que el modelo del multiculturalismo ha fracasado de manera irrecuperable. Y en el plano espiritual, las grandes y complejas estructuras religiosas que dominaban el mundo, incluyendo instituciones milenarias como el propio papado, se disuelven y desaparecen de la faz de la tierra para no volver jamás. El youtuber utiliza un concepto teológico muy potente para definir la esencia de esta nueva era. La describe como un Shabbat eterno. Sin embargo, se apresura a aclarar que no debemos interpretar esto como un estado de inactividad festiva o de descanso idílico. Este nuevo orden mundial
se basa en una disciplina vital férrea. Una observancia moral rigurosa y un contacto espiritual completamente directo, sin intermediarios institucionales. La tesis subyacente es que, al quedar despojados de todas las distracciones de la vida moderna, Libres de la tiranía de las pantallas y de la constante saturación informativa de los medios de comunicación. la humanidad es por fin capaz de alcanzar una cumbre de auténtica comunión espiritual. La fuente pinta un cuadro de existencia profundamente austera, dedicada al trabajo manual y en perfecta simbiosis con la naturaleza. Bajo la premisa de que el trauma de la supervivencia extrema ha servido para purificar definitivamente los corazones de las almas que lograron superar la prueba. Entonces, ¿qué significa todo esto? A lo largo de este análisis hemos comprobado cómo una extensa y densa narración de YouTube consigue tejer un tapiz enorme utilizando hilos que, en apariencia, no guardan relación alguna. Es un montaje narrativo increíble. El creador logra unir desde pronósticos económicos sobre la caída del tráfico petrolero en el estrecho de Hormuz y el calendario astronómico del Mundial de Fútbol de 2026. Hasta eventos propios de la ciencia ficción como bolas de fuego purificadoras cayendo sobre Austria o naves espaciales alemanas. Sin olvidar la pragmática y terrenal preocupación sobre cómo cancelar la deuda de las tarjetas de crédito en medio de una guerra nuclear. Es una construcción argumental fascinante, que demuestra cómo la ansiedad geopolítica, financiera y social que respiramos en la actualidad se mimetiza y se fusiona a la perfección con los miedos más primarios y milenarios del ser humano sobre el fin de los tiempos. Cualquiera que analice esto puede percibir la necesidad psicológica de mezclar los informativos de televisión con el apocalipsis para intentar encontrarle un sentido al caos. Esa búsqueda de sentido es el núcleo de este tipo de fenómenos, y antes de despedirnos, creo que hay una reflexión fundamental que emana de las profundidades de esta narrativa. Adelante con ello. Una idea que, aunque el creador del contenido no expresa de forma explícita, está presente en toda la estructura de la profecía. Te escuchamos. Es sumamente revelador que la visión definitiva de una edad de oro paradisíaca, el premio final para quienes superan el fin del mundo, exija como condición indispensable la aniquilación total y absoluta de nuestra tecnología. El fin definitivo de la hiperconectividad global. Y un regreso forzoso al estilo de vida agrícola del siglo XIX. La estructura misma de esta promesa nos obliga a plantearnos algo profundo. ¿El qué? Cuando la sociedad moderna imagina el apocalipsis con tanta fascinación y detalle, ¿lo que de verdad aterra es el colapso violento de la civilización? ¿O existe latente en el inconsciente colectivo un deseo inconfesable de desconectar los cables de una vez por todas, silenciar el incesante ruido mediático y ser obligados por la fuerza del universo a retornar a una vida indudablemente más simple? Una reflexión final que, sin duda, invita a mirar nuestras propias pantallas con otros ojos. Desde luego. Ha sido un viaje intenso a través de un material extraordinariamente denso y complejo. Muchísimas gracias por acompañarnos a desentrañar cada capa de esta fascinante visión. Ha sido un placer. Nos escuchamos muy pronto en nuestra próxima exploración de las fuentes.